Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Qué gusto saludarles. Buenos días. Gracias a Dios porque estamos juntos iniciando esta semana, iniciando una semana más en la que vamos a encontrar y vamos a descubrir las bendiciones de Dios. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Una de las mayores emociones que podemos tener en el día a día es saber cómo Dios va a demostrarnos su misericordia el día de hoy, porque la misericordia de Dios el día de hoy es diferente y es nueva a la que tuvo conmigo el día de ayer. Así dice la palabra. Gracias a Dios porque estamos reunidos. Espero que hayan tenido un fin de semana hermoso, glorioso, lleno de todas las bendiciones y misericordias de Dios. Les mando un caluroso saludo y un abrazo, hermanos. Y vamos a iniciar con nuestro devocional. El día de hoy nos toca leer el libro de Romanos en el capítulo 8. Es en donde estamos estudiando. Así que le voy a pedir que si gusta buscar en su Biblia, Romanos capítulo 8, vamos a empezar a leer a partir del versículo 26. Hoy nos toca del 26 al 30, entonces Romanos 8 del 26 al 30 si lo quiere encontrar, y vamos a buscar y vamos a leer este pasaje. Buenos días a todos los que nos están saludando, que Dios les bendiga, es un gusto estar con ustedes y vamos a leer lo que dice la palabra. Romanos 8 del 26 al 30. Lo he dividido en dos partes. Primero vamos a leer el versículo 26 y 27 y luego leeremos del 28 al 30. Okay, entonces vamos a leer los primeros dos versículos del 26 al 27, Romanos 8. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hace 2 semanas en la Escuela de Desarrollo Cristiano, que tenemos cursos entre semana, martes, miércoles y jueves, pero también tenemos cursos los días sábado, 4 cursos. Hace 2 semanas en el curso sabatino a las 11 de la mañana, que se llama Conociendo al Espíritu Santo, precisamente yo toqué este versículo, por eso lo voy a tocar ahorita de manera genérica. Y en la predicación de este miércoles, dentro de 2 días, en la predicación también voy a tocar este versículo, voy a hablar un poco de este versículo. Una de las funciones del Espíritu Santo cuando está en nuestras vidas es la función de la intercesión. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Desgraciadamente este concepto de intercesión lo hemos humanizado o lo hemos interpretado y lo hemos entendido como entendemos el concepto de intercesión entre nosotros. El Espíritu Santo, cuando intercede por nosotros, lo que hace es que ayuda para que nuestro corazón, para que nuestro espíritu se alinee a la voluntad del Padre. Ya lo leíamos en este último versículo, en el versículo 27. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Esto qué significa? La intercesión que el Espíritu Santo hace para con nosotros es ayudarnos a comprender la voluntad de Dios para que nuestra oración esté alineada a su voluntad. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras estos dos versículos. Y esa es una de las funciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda y nos capacita y nos permite entender y recordar qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Se da cuenta? Cuando hablamos de intercesión, no estamos diciendo que el Espíritu Santo intercede delante de Dios para que mi voluntad sea aceptada. El Espíritu Santo, no, es incorrecto decir que el Espíritu Santo hace todo, aboga por mí para que mi voluntad sea hecha.
No, cuando hablamos de intercesión estamos diciendo que el Espíritu Santo ayuda a mi espíritu y ayuda a mi corazón para entender la voluntad del Padre y que mi oración esté alineada a la voluntad del Padre. Vemos en todo momento, si nosotros estudiamos diferentes versículos, que la voluntad del Padre o entender la voluntad del Padre es algo fundamental en la oración. Jesús mismo lo enseñó en el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Una oración modelo como nos enseñó el Señor Jesucristo tiene que ver o debe estar alineada a la voluntad del Padre. ¿Cómo puedo alinear mi corazón a la voluntad del Padre? El Espíritu Santo me ayuda a eso. Pidamos al Espíritu Santo. Ahora, alguien puede decir, ¿eso significa que no puedo pedir algo al Padre? ¿Eso significa que no puedo decirle a Dios, oye Dios, yo deseo esto, yo anhelo esto con todo mi corazón? Por supuesto que lo puedes pedir, por supuesto que lo puedes hacer. El que el Espíritu Santo alinee nuestra voluntad a la voluntad del Padre no significa que yo tengo que olvidar todos mis sueños y todos mis anhelos y dejarlos y eliminarlos y botarlos. Por supuesto, tiene prioridad la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es lo que me dirige, lo que me encamina, lo que hace que tome mis decisiones. Pero aún en esos deseos personales que yo tengo, puedo alinearlos a la voluntad de Dios. No significa olvídalos, sino significa busca que el Padre se glorifique en este deseo que tú tienes, en este objetivo que tú tienes. Nuestra posición de hijos nos permite pedir al Padre y pedir todo lo que deseamos de acuerdo a la voluntad del Padre. No significa que hemos perdido toda voluntad. Al contrario, significa que nuestra voluntad ha sido perfeccionada, porque mi voluntad ya no está sujeta a mis deseos, sino que mi voluntad está sujeta a la voluntad del Padre. Qué hermoso. Ahora déjenme ir con los otros versículos que nos toca estudiar en este momento. Vamos a leer a partir del versículo 28. Acuérdense que estamos en Romanos 8, a partir del 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Déjenme dividir estos versículos que acabamos de leer en dos partes. La primera, con todo respeto, cuando leemos incorrectamente o a medias o no entendemos la revelación profunda de la palabra, podemos llegar a cometer algunos errores. Desde mi punto de vista, este versículo que acabamos de leer de Romanos 8 es uno de los versículos que las personas entendemos incorrectamente y lo interpretamos incorrectamente. Hay algunas personas que han tomado este versículo como una expresión, con todo respeto, como una expresión de mediocridad. Han utilizado este versículo para justificar la mediocridad o para justificar cosas que no funcionan bien en su vida. ¿Hay algo que funcionó mal? ¿Hay algo que no es correcto en mi vida? ¿O intenté hacer algo y no lo logré? E inmediatamente nos vamos a Romanos 8, lo que acabamos de leer en el versículo 28. Todas las cosas ayudan a bien. Bueno, pues incluso este error que cometí me ayuda a bien. Caí en pecado, bueno, pues aún en medio de este pecado Dios me va a enseñar, ¿no? Tengo un mal comportamiento o una mala actitud en mi familia, bueno, está bien, aún a través de este error que cometí, Dios me va a enseñar. Es cierto, pero no nos debemos justificar pensando que estos errores podrían incluso ser parte de la voluntad de Dios
o que mi pecado es parte de la voluntad de Dios. Y ahí está, permítame decirlo así, la trampa en lo que muchas personas caen. No está diciendo este versículo no está diciendo este versículo que mis pecados incluso Dios los permite para beneficio mío. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas en ti tienen un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Número uno de característica de ese propósito. Este es un propósito del Padre, no es un propósito nuestro. El propósito de las cosas está en función a la voluntad de Dios. Por eso en los primeros versículos hablamos de la voluntad de Dios. El propósito de las cosas que suceden en mi vida debe estar sujeto y debe estar ligado a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Ahora, no podemos utilizar este versículo para justificar nuestros errores o para justificar resultados equivocados. Bueno, si es cierto, pequé, si es cierto, me equivoqué, hice algo incorrecto, pero bueno, pues Dios lo permitió para algo querrá de mí, algo que... Y cuando decimos algo quiere de mí, es como si tomáramos esta frase de que todas las cosas nos ayudan para bien conforme al propósito de Dios. Esta palabra propósito la dejamos totalmente abierta. Y decimos, bueno, pues algún propósito tendrá Dios. Y lo dejamos abierto. Y con esta frase la utilizamos como una tarjeta tipo comodín, de tal manera que, bueno, algún propósito tendrá. No, el versículo nos dice que efectivamente todas las cosas ayudan a bien de acuerdo al propósito de Dios, pero también nos dice cuál es ese propósito de Dios. La palabra no lo deja abierto, no dice que el propósito puede ser cualquiera, no lo deja abierto, sino que lo cierra. Y nos enseña es que este propósito de Dios está perfectamente entendido en hacernos conforme a la imagen de Cristo. Nos dice perfectamente, el propósito de Dios es que tú y yo seamos de acuerdo a la voluntad del Padre. Se tiene que cumplir ese propósito, que tú y yo somos de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando se cumple el propósito, o más bien, todas las cosas que suceden deben suceder en función a este propósito. Entonces, no utilices la frase de, a ver, ¿cómo le hago? ¿Qué estará sucediendo? ¿O por qué me sucedió esto? No, lo correcto es, esto, ¿cómo me lleva al cumplimiento de ser conforme a la imagen de Cristo? Esto que está sucediendo en mi vida, ¿cómo me convierte en una persona que tiene el carácter de Cristo? ¿Cómo me convierte en una persona que es como es Cristo? ¿Cómo me convierte en una persona que de acuerdo a la imagen de Cristo? En pocas palabras, esta situación que estoy viviendo, ¿cómo hace que Gálatas 2:20 se cumpla en mí? Gálatas 2:20 dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, cómo esta situación hace que yo viva las cosas en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo me ayuda a que ya no sea yo, sino que sea Cristo a través de mi vida? Ese es el propósito. No nos confundamos y pensemos que el propósito de Dios es tan genérico y pueden ser tantas cosas que lo utilizamos como un comodín. Pues algo querrá Dios. No, no es algo, es un propósito muy específico, llevarte a la imagen de Cristo. Esto que sucedió, esto que pasó en tu vida, esto que hiciste, ¿te lleva a la imagen de Cristo? Si la respuesta es no, entonces no es de acuerdo al propósito de Dios. No es la voluntad del Padre. Lo que tú hiciste no era la voluntad del Padre. No era conforme a su propósito.
y no te está ayudando a bien porque no estás permitiendo que las situaciones te lleven a asemejarte a Cristo. Pablo dijo, todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Si tú le amas, entonces vas a buscar su voluntad. Y si tú buscas su voluntad, entonces serás conforme a la imagen de Cristo. ¿Te das cuenta cómo se une todo? Eso es lo que yo te invito a que analicemos y busquemos en esta semana. Padre, ayúdame a amarte, a entender tu voluntad y que cada día sea conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Hagamos una oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra sirve para redarguir, para exhortar, pero también sirve para enseñarnos y para instruirnos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú permitas que esta semana podamos amarte de todo corazón y entender que el amor nos lleva a la obediencia y la obediencia nos sujeta a tu voluntad y el sujetarnos a tu voluntad nos lleva a perfeccionar nuestra vida y semejarnos a Cristo. Que ese es el propósito que tienes en mí, ser como Cristo. Te pido que tú nos ayudes, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos nuestras vidas en ti. Te pedimos por cada persona necesitada, por cada persona enferma, por cada persona que está pasando diversas situaciones en las cuales necesita de ti, necesita entender cómo esta situación le puede llevar a ser conforme a la imagen de Cristo. Una imagen perfecta, llena de amor, de gracia, de misericordia, de paz y de bendición de parte del Padre. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, es un gusto saludarles, que tengan un excelente día, que tengan una excelente semana de trabajo, que a todos les vaya muy bien. Les recordamos, el día miércoles tenemos servicio a las 7:30, a las 7 de la noche, 7:30 de la noche. En martes, miércoles, jueves tenemos cursos de Escuela de Desarrollo Cristiano por la tarde y el día sábado 4 cursos también de Escuela de Desarrollo Cristiano. Es un gusto saludarles, que tengan excelente día, hermanos, que Dios les bendiga.